Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video sobre Poké MMO con Medina. El día de hoy estamos aquí para, como dice en el título, capturar a nuestro Tiranitar Alpha exclusivo. Y así es, escuchaste bien. Te informo que si has estado un poco perdido en Poké MMO o si empezaste hace no mucho, hay un pequeño secretito oculto sobre esta captura. Porque déjame decirte que todos, absolutamente todos, podemos capturar a nuestro Tiranitar Alpha con un spawn asegurado al 100%. Pero, ¿hay algún requisito para capturar a ese Tiranitar Alpha? La respuesta sencilla es que sí, y es un requisito no menor, y te lo mostraré en este preciso momento. Vamos con esa pantalla. Tiranitar Alpha. Apodo: Reptar. Nivel de aparición: 100. Tipo: roca siniestra. Cantidad: solamente uno por cada jugador. Lugar de aparición: monte plateado. Requisito de aparición: y aquí viene lo importante, ya que para entrar al gran monte plateado, el único pero importante requisito es completar la Pokédex en las 5 regiones. Y es completamente obligatorio que todos los Pokémon los hayas capturado tú, ya que de esa forma tendrán un bordeado verde en la Pokédex que indicará que tienen tu nombre de entrenador. Pero ojito, que no es necesario capturar ningún legendario, eso no cuenta, así que no te preocupes. Y bueno, dicho todo esto, aprovechando que tengo mi Pokédex recién completada luego de un par de semanitas de intensas búsquedas, les mostraré el lugar exacto donde podrás encontrar al imponente y único Tiranitar Alpha nivel 100. Así que sígueme. Lo primero será acceder al monte plateado ubicado en la región de Yoto. Para eso debemos volar al inicio de calle Victoria, que si no sabes, queda aquí. Una vez dentro del pasillo, vamos a la izquierda, que antes estaba bloqueada, pero como tenemos la Pokédex completa, nos dejarán pasar. Llegaremos a la ruta 28, que hábilmente cruzaremos hasta llegar al centro Pokémon, ubicado a los pies del Gran Monte Plateado. Al entrar, iremos directamente al agua para subir una pequeña cascada. Siguiendo por el agua, haremos trepar rocas un par de veces para luego subir otra cascada. Y al cruzar una puerta, en lo más oculto del monte, habremos llegado a nuestro destino. El Tiranitar Alpha nivel 100 estará en el centro, rodeado de 3 Tiranitar guardaespaldas. Como recomendación, captura a todos los secuaces, ya que están a muy buen nivel, pero sobre todo tienen buenos hips. Mi idea principal era mostrarles el lugar y ya, pero ya que estamos aquí dije, bueno, mejor los captura a todos. Quizás me sale algún shiny legendario, alfa, épico, heroico. Y justo no lo grabo. Así que de paso les voy a mostrar cómo salieron los hips. Así que mientras los atrapo, les voy a dejar una cámara rápida. Vamos con la musiquita. Me gusta mucho la música de KOF. O sea, hablando en general, me gustan mucho los juegos de pelea. Street Fighter, el KOF, Marvel vs Capcom. Recuerdo que una vez cuando chica estaba jugando Bloody Roar y me la pasé varias horas intentando llegar al jefe. El león. Y recuerdo que si le ganabas a todos, sin perder ninguna vez, te desbloqueaban al jefe oculto, que era el tigre blanco, el Shenlong. Y recuerdo que me la pasé toda la tarde viciada para desbloquearlo. Y cuando por fin logré llegar, me pegó tremenda humilla. Y yo me enojé, po. Y abrí el play y rompí el CD. Bueno, anécdotas de Mesina chica. En fin, ¿ya terminó la captura o no? Bueno, si no terminó, te cuento otro dato. Y ya si terminó, borro este audio y listo. En lo personal, siento que la mejor manera de capturar alfas es con el estado de paralizar, ya que ese estado se queda para siempre a diferencia de dormir. Aunque bueno, igual tiene un poco menos de ratio de captura. Pero si eso significa olvidarme de ocupar esporas cada 3 turnos, entonces lo acepto. Y en base a eso, por lo mismo me gusta ocupar a Arbok para cazar alfas, ya que es uno de los pocos Pokémon que aprende a deslumbrar, ataque que paraliza con un 100% de precisión. Lo curioso es que los únicos Pokémon que aprenden este ataque son serpientes, o mejor dicho reptiles. ¿Lo han notado? Y estuve buscando el porqué, y resulta que en japonés deslumbrar es mirada de serpiente, por lo que si lo ves desde ese punto, tiene todo el maldito sentido. Ya, ahora sí imagino que terminamos.
No grabé más audios, así que en caso de que no terminemos, lo dejaré en silencio el resto de la batalla, porque me da flojera grabar más. Y bueno chicos, luego de unas largas batallas en cámara rápida, por fin los tenemos. Y los IVs que salieron de los secuaces son estos. Por otro lado, este fue nuestro Tiranitar Alpha. Y los IVs fueron estos. Y con esto concluimos nuestra búsqueda por el gran Tiranitar Alpha. Supongo que tocará hacerlo competitivo para tenerlo de trofeo. De ahí de bonito. O incluso quizás lo sortee, no sé. Ahí vemos. Ah, verdad. Y hablando de sorteos, en el video anterior dije que iba a sortear 5 millones y varios Pokémon como premio de consuelo. Así que en este mismo instante vamos a ver los ganadores. Aprovecho de contarles que hice una encuesta en la pestaña de comunidad con estas opciones, ya que los 5 millones eran para ustedes, que decidan ustedes cómo se repartían. Y la opción que ganó fue esta. Así que como eligieron esa opción, vamos a sortear así. Y otro detalle importante es el siguiente. En el video del sorteo puse 5 reglas principales para participar, pero muchos solamente leyeron 4, ya que la quinta regla la puse después, para ver quiénes eran los que estaban atentos. Y si no me crees, mira. ¿Cómo? ¿Así que te quedaste hasta el final? Muy bien, maestro Pokémon, porque en las reglas para concursar en el sorteo dije que eran 5, y solo dije 4. Por lo mismo te dije en el inicio del video que te quedaras hasta el final. Conste que te lo advertí. Muy bien hecho. Ahora sí. La quinta regla es poner este emoticón. Así sabré que realmente prestas atención a las reglas. Ahora sí, con todo eso dicho, me despido para siempre. Nos vemos en el siguiente video. Y una vez dicho esto, vamos con los ganadores. Primero con los alfitas, que por cierto son premios de consuelo, así que son alfas normales. Pero quizás a los coleccionistas les sirvan, ya que van con mi ego. Bueno, en fin, mucho bla bla. Vamos con esos ganadores. Y con la que no pusieron el emoji de regalo también. ¡Buah! Y bueno chicos, eso fue todo el día de hoy.
Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes. Y como no, saludos especiales a todos estos pececillos que están como miembros del canal. Siguiendo por, obviamente, nuestros pájaros osados. Mew, el loquillo. Mr. Shishibukai. Julián Torcián. Y por supuesto a nuestro vecino legendario, Felipe Cautín. Tintín Pirulín. Y sin nada más que decir, aquí se despide su siempre fiel buscadora Mesina. Hasta la próxima. Y si te quedaste hasta acá, pon este emoticón. Así sabré que eres un vecino cazador de verdad. Ahora sí. ¡Chao! ¿Cómo? ¿Quién secuestró a nuestro gran protector del Monte Plateado? Con que Mesina, esto no quedará así. Iré por ti, Mesina.